Vamos a quedárnosla, como sea, vamos a quedárnosla. Esa es la frase que ha empezado a rebotar en el ecosistema político alrededor de Donald Trump cuando se habla de Groenlandia. Lo que al principio apareció como un rumor filtrado y tratado por muchos como una excentricidad, otro chiste de magnate inmobiliario, otra provocación para titulares, se transformó en muy poco tiempo en algo mucho más serio, una postura de política exterior que suena más a ultimátum que a negociación. Cuando la idea de comprar la isla más grande del mundo se mencionó por primera vez, el espectáculo mediático hizo lo que siempre hace, se rió. Programas nocturnos, columnistas, memes, la noción de adquirir territorio en pleno siglo XXI parecía un absurdo, pero mientras los comentaristas convertían el tema en entretenimiento, en Beijing y en Moscú no estaban riéndose. Desde esa óptica, Groenlandia no es un chiste, es un tablero. Y en un tablero, las ideas locas suelen ser globos sonda. Incluso desde Rusia, el mensaje ha sido claro. El interés de Estados Unidos por Groenlandia no nace de un capricho moderno. Es una obsesión geopolítica antigua, una ambición que aparece y reaparece cada vez que el mapa del poder se reacomoda. Y por eso hoy, en Detrás del Mercado, vamos a sacar el maquillaje del titular para mirar la mecánica real: economía, estrategia, rutas, minerales y control militar. Porque esta historia no tiene nada que ver con turismo ártico ni con un sueño extravagante de poner una bandera en el hielo. Esto trata de tres cosas que mueven imperios: control de rutas comerciales futuras, dominio de insumos críticos para la industria moderna y, en última instancia, mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el hemisferio norte. Y para entender por qué el tono se endureció justo ahora, hay que fijarse en un detalle que pasó casi sin ruido entre elecciones, debates internos y ciclos de polémica: el lenguaje cambió. En semanas recientes, el discurso dejó de girar alrededor de comprar y empezó a girar alrededor de asegurar. Ya no suena a transacción. Suena a necesidad de seguridad nacional. Visitas oficiales poco habituales a la región, señales de presión creciente hacia Dinamarca y un subtexto cada vez más explícito. Washington ya no quiere depender de un administrador europeo, gestionando el terreno más estratégico del vecindario norteamericano. Para algunos es una metida de pata. Para la historia se parece demasiado a una doctrina de zona de influencia. Pero si queremos entender el futuro, tenemos que excavar el pasado. Esto no empieza con Trump, empieza en el siglo XIX, cuando Estados Unidos todavía estaba terminando de definirse como potencia continental. La lógica que llevó a la compra de Alaska en 1867 es la misma que reaparece una y otra vez con Groenlandia. En su momento, la operación fue ridiculizada. Muchos la llamaron una locura, un desperdicio, una heladera gigante sin valor. Hoy, viendo recursos, posición estratégica y el peso militar de Alaska frente a Rusia, ese monto parece una ganga histórica. Y lo más interesante es que, en aquella época, algunos estrategas ya pensaban más allá de Alaska. En documentos y discusiones de esa era, Groenlandia aparece como el siguiente movimiento lógico para cerrar el cerco del Atlántico Norte y blindar el acceso a rutas y proyección de poder. La idea no se concretó porque faltaba voluntad política, pero no desapareció, quedó dormida. Y como toda obsesión geopolítica, vuelve cuando cambian las condiciones. A comienzos del siglo XX surgió una propuesta que hoy suena surrealista: un intercambio triangular, un trueque de territorios entre potencias, como si el mundo fuese un tablero de Risk. La operación no prosperó, pero dejó un mensaje importante. Groenlandia era un activo discutible, negociable, posible, y luego llegó el gran punto de inflexión, el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1946, con Europa devastada y Estados Unidos como la potencia que salía reforzada, apareció una oferta directa: dinero a cambio de Groenlandia. No era un gesto simbólico, era un movimiento estratégico basado en una verdad militar. El próximo gran enfrentamiento no se jugaría solo en fronteras europeas, sino en el corredor ártico, en el camino más corto para bombarderos y misiles. Dinamarca rechazó vender, pero se dio algo incluso más relevante. Permitió que Estados Unidos se quedara. Ahí la historia deja de ser compra de territorio y pasa a ser supervivencia y defensa. En 1951, un tratado convirtió la isla, en la práctica, en un pilar de la arquitectura militar estadounidense en el norte, y con ello llegó la infraestructura que lo explica todo: la base aérea de Thule, una de las instalaciones militares más al norte del planeta, construida para vigilar el cielo y detectar amenazas que vendrían por el polo. Durante décadas, ese punto en el mapa fue parte del sistema que separaba a ciudades estadounidenses del peor escenario imaginable. Entonces, ¿por qué el pánico ahora? ¿Por qué el salto de retórica hacia algo que suena casi unilateral? Porque el statu quo se está volviendo insuficiente. El hielo se retrae,
El Ártico se abre, y cuando se abre un nuevo espacio estratégico, aparecen los depredadores. El acuerdo cómodo, Dinamarca con el papel, Estados Unidos con las armas, ya no alcanza para Washington. Y aquí es donde se abren las tres columnas del nuevo conflicto ártico que dominan esta historia: la trampa de soberanía, la competencia de potencias y el monopolio de recursos críticos. Para empezar a entenderlo, primero hay que mirar la realidad política local. Groenlandia no es un estado independiente pleno. Es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, enorme en tamaño, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, varias veces el tamaño de regiones enteras, pero con una población pequeña, alrededor de 57.000 habitantes, mayoritariamente inuit, con identidad propia y una relación compleja con Europa. Desde hace años, el movimiento independentista crece. Hubo pasos formales hacia mayor autonomía, control sobre recursos, policía, justicia. Pero hay un talón de Aquiles que determina todo: el dinero. La economía groenlandesa depende de un subsidio anual de Dinamarca, que sostiene gran parte del presupuesto público. Sin esa transferencia, el Estado se asfixia. Servicios, administración, infraestructura. Esa cifra es, en la práctica, el precio de la soberanía danesa sobre la isla. Y ahí aparece la lógica fría que vuelve esto peligroso. Para Estados Unidos, ese dinero es pequeño. Para Dinamarca, es la llave que mantiene el vínculo. Si Washington decide reemplazar y superar esa transferencia con ayuda directa e inversión, puede debilitar la relación entre Nuuk y Copenhague sin disparar un solo tiro. Y cuando un territorio puede elegir entre dependencia europea o un cheque más grande del Tesoro estadounidense, la política cambia de forma. Hasta acá, esto es el tablero. Y en el siguiente bloque entra el actor que acelera todo: China, la penetración económica, las infraestructuras, los minerales y el futuro de las rutas marítimas. Porque lo que parece una disputa diplomática es en realidad una carrera por el control del Ártico antes de que se vuelva la autopista más valiosa del planeta. La pregunta clave es esta: si Groenlandia depende económicamente de Dinamarca, ¿por qué Estados Unidos no simplemente paga más y se queda con la influencia? Porque el verdadero reloj no lo marca Copenhague, lo marca Beijing. Mientras Occidente se distraía con polémicas internas y titulares superficiales, China avanzaba en silencio hacia el Ártico. No con portaaviones, sino con contratos, préstamos y cheques. Es la misma estrategia que ya vimos en África, en Asia Central y en América Latina, aplicada ahora al hielo. China se autodefine como un estado casi ártico. El término no existe en ningún tratado internacional, no tiene sustento geográfico ni legal, pero sí tiene un objetivo político muy claro: justificar su presencia en una región donde no tiene territorio, pero sí intereses estratégicos. En 2018, Beijing dio el paso formal al integrar el Ártico dentro de su iniciativa de la Franja y la Ruta, rebautizándola como la Ruta Polar de la Seda. En lenguaje simple, el Ártico dejó de ser un espacio remoto y pasó a ser un corredor económico prioritario para el Partido Comunista Chino. El primer verdadero susto para Washington ocurrió lejos de los focos mediáticos. En 2016, una empresa china intentó adquirir una antigua base naval abandonada en Groenlandia. No era una operación turística ni inmobiliaria inocente. Era un puerto de aguas profundas en una ubicación crítica del Atlántico Norte. Una empresa formalmente privada, pero en la práctica alineada con el Estado chino, buscaba controlar infraestructura estratégica a pocos kilómetros del espacio aéreo norteamericano. Dinamarca, presionada directamente por Estados Unidos, bloqueó la operación. Pero el mensaje ya estaba enviado. China estaba probando los límites. Tras ese veto, Beijing no se retiró. Ajustó la táctica. En 2017, el liderazgo de Groenlandia fue invitado a China con honores. Se habló de comercio, de exportaciones de pescado, de cooperación económica. Todo sonaba razonable, pero dentro de la delegación viajaban bancos estatales y gigantes de la construcción. La propuesta real era mucho más ambiciosa. China financiaría y construiría varios aeropuertos internacionales en Groenlandia. Infraestructura crítica, infraestructura dual, civil hoy, militar mañana. El costo de esos aeropuertos representaba una porción enorme del PIB groenlandés. Y ahí aparece el patrón clásico: si el país no puede pagar, el acreedor se queda con el activo. No con un papel, con la infraestructura, con el control del flujo aéreo en el Atlántico Norte. Cuando esta información llegó a los niveles más altos del Pentágono, la reacción fue inmediata.
Estados Unidos dejó claro que no permitiría que China pavimentara pistas en el Ártico. Dinamarca fue forzada a cofinanciar los proyectos para desplazar a Beijing. Se evitó el escenario por poco. Ese episodio reveló algo inquietante para los estrategas estadounidenses. Dinamarca no tiene la capacidad financiera ni la voluntad política para competir con China en un juego de chequera contra chequera. Cada aeropuerto, cada puerto, cada mina representa una decisión binaria. O paga Europa o paga China. Y China siempre está dispuesta a pagar más. Si Estados Unidos no interviene directamente, Groenlandia terminará orbitando económicamente alrededor de Beijing, no por ideología, sino por necesidad. Pero la infraestructura es solo la superficie. El verdadero premio está bajo el hielo. El mundo está entrando en una transición energética forzada. Electrificación, vehículos eléctricos, energías renovables, armamento avanzado. Todo eso depende de un grupo muy específico de insumos, las tierras raras. Neodimio, disprosio, terbio. Materiales invisibles para el consumidor, pero absolutamente esenciales para motores eléctricos, radares, misiles y cazas de quinta generación. Hoy, China domina entre el 80% y el 90% del procesamiento global de tierras raras. No es una ventaja comercial, es un arma estratégica. Si Beijing corta el suministro, la industria de defensa estadounidense se paraliza. No hay F-35, no hay drones, no hay sistemas avanzados sin esos materiales. Y aquí es donde Groenlandia entra en escena como la pieza que puede romper el monopolio. Estudios geológicos indican que Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos sin explotar de tierras raras del planeta, minas capaces de abastecer la demanda mundial durante décadas. A eso se suma algo aún más incómodo: enormes reservas potenciales de petróleo y gas frente a sus costas, miles de millones de barriles equivalentes. En un mundo que dice querer abandonar los hidrocarburos, pero sigue dependiendo de ellos, ese valor no desaparece, se revaloriza. Cuando se suman minerales estratégicos, energía y posición geográfica, el cálculo cambia. Para Dinamarca, Groenlandia es un gasto. Para Estados Unidos, es un activo subvaluado. Desde la lógica fría de detrás del mercado, esto no es una cuestión moral ni ideológica, es una evaluación de balance. El subsidio anual danés parece insignificante frente al valor potencial de los recursos enterrados bajo el hielo. Y aún falta el tercer factor que acelera todo: las rutas marítimas. El deshielo no es solo una crisis climática, es una revolución logística. A medida que el Ártico se vuelve navegable, se abren corredores que reducen drásticamente las distancias entre Asia, Europa y América del Norte. Viajes que antes tomaban semanas se acortan en miles de kilómetros. Menos combustible, menos tiempo, menos dependencia de puntos de estrangulamiento como el Canal de Suez o zonas inestables del Medio Oriente. Controlar Groenlandia significa controlar una de las puertas de entrada a ese nuevo sistema de comercio global. Si Estados Unidos consolida su presencia, el Ártico se convierte en una extensión natural de su esfera de influencia. Si China o Rusia logran establecerse allí, el norte deja de ser seguro y pasa a ser un frente activo de competencia militar y económica. Y Rusia ya se está moviendo. Moscú ha militarizado el Ártico a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a la OTAN. Bases reabiertas, misiles desplegados, flotas de rompehielos nucleares que superan ampliamente la capacidad estadounidense. Para el Kremlin, el Ártico no es futuro, es presente. Y Groenlandia, en ese tablero, es el portaaviones fijo que Estados Unidos no puede permitirse perder. En el próximo bloque veremos cómo podría ejecutarse esta toma de control sin una invasión directa, qué papel juegan los referéndums, la presión económica sobre Dinamarca y el escenario más oscuro, la ocupación bajo el argumento de seguridad nacional. Porque a esta altura, el movimiento ya no es teórico, es operativo. Entonces, ¿cómo ocurre realmente una toma territorial en el siglo XXI? No con desembarcos anfibios ni banderas clavadas en el hielo. Ocurre con contabilidad, tratados, presión financiera y narrativas de seguridad nacional. La imagen de un presidente firmando un cheque es solo la caricatura. La realidad es mucho más sofisticada y al mismo tiempo más brutal. Estados Unidos no puede simplemente invadir Groenlandia sin destruir la OTAN desde adentro. Dinamarca es un aliado formal. Bombardear a un socio es inviable. Pero hay otros métodos. El primero es volver insostenible la posición actual. Washington puede argumentar, y ya lo está haciendo, que Dinamarca no cumple con sus responsabilidades de defensa en el Ártico, que deja una brecha abierta para China y Rusia, que pone en riesgo no solo a América del Norte, sino a toda la alianza occidental. La exigencia implícita es clara. Si Dinamarca quiere conservar Groenlandia, debe militarizarla. Radar, bases, patrullas, infraestructura defensiva. Todo eso cuesta miles de millones.
Y Dinamarca no es una potencia militar expansiva, es un estado de bienestar con límites fiscales muy claros. El costo de proteger Groenlandia a nivel geopolítico moderno supera ampliamente el beneficio político de conservarla. Ese es el cálculo que Washington espera que haga el contribuyente danés. En paralelo, se activa el segundo carril, la seducción económica directa de Groenlandia. Consulados, acuerdos bilaterales, inversión en infraestructura, promesas de desarrollo. El mensaje hacia la población local es simple y devastador. Europa los subsidia para sobrevivir. Estados Unidos los puede convertir en ricos. Para una comunidad pequeña, históricamente dependiente y marginada, esa oferta es difícil de rechazar. El escenario más probable no es una compra directa, sino un referéndum, una votación por la independencia total de Dinamarca. Estados Unidos no necesita anexar Groenlandia formalmente. Le basta confirmar un pacto de libre asociación, defensa, política exterior y recursos estratégicos bajo control estadounidense. Bandera propia, pero soberanía limitada. Exactamente el modelo que Washington ya ha aplicado en otros territorios. Si Groenlandia declara su independencia y firma ese acuerdo, Dinamarca puede protestar, la Unión Europea puede emitir comunicados, pero no habrá represalias reales. Europa depende del paraguas militar estadounidense frente a Rusia. No va a romper la alianza por una isla helada que le cuesta dinero todos los años. En el mundo del poder duro, las cartas están marcadas. Existe, por supuesto, una línea más oscura. Si los servicios de inteligencia detectaran presencia militar encubierta china, instalaciones de uso dual o despliegues rusos avanzados, Estados Unidos podría invocar directamente la seguridad nacional y ocupar Groenlandia de forma unilateral. Ya ocurrió antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca fue ocupada, Washington tomó control efectivo de la isla para impedir que cayera en manos enemigas. El precedente existe. El argumento legal también. La doctrina subyacente es brutal pero coherente. La soberanía no es un derecho abstracto, es una responsabilidad operativa. Si no puedes defender un territorio estratégico, alguien más lo hará por ti, y quien lo defiende lo controla. Esa es la lógica que domina este movimiento. Lo más revelador es que la maquinaria burocrática ya se está moviendo. Estudios sobre integración administrativa, costos de absorción, transición monetaria, sistemas legales. Esto no es retórica improvisada, es planificación. Cuando los tecnócratas entran en escena es porque la decisión política ya está madura. Y a nivel interno, el mensaje funciona. En una sociedad cansada de ver cómo se pierden industrias, influencia y poder global, Groenlandia representa expansión, territorio, recursos, un mapa que cambia. No es solo estrategia, es psicología nacional. La ventana de oportunidad se está cerrando. El hielo se derrite más rápido de lo previsto. China avanza más rápido de lo esperado. Si Estados Unidos actúa ahora, enfrenta una crisis diplomática. Si espera 10 años, enfrenta un conflicto directo con potencias nucleares. Desde la lógica fría del poder, la elección ya está hecha. Por eso, la idea de comprar Groenlandia nunca fue un chiste. Fue la versión simplificada de una operación geopolítica de largo plazo. Una operación impulsada por minerales críticos, rutas marítimas emergentes y la necesidad de mantener la supremacía estratégica en el hemisferio norte. Cuando finalmente ocurra, no habrá un gran anuncio. No habrá fanfarrias, solo acuerdos, referéndums, tratados de defensa y nuevos mapas. Y cuando el mundo despierte, la frontera americana se habrá expandido sin disparar un solo tiro. No fue ego, no fue locura, fue cálculo. Y ahora ya sabes por qué. Esto fue detrás del mercado.